Muy bien, que Dios les bendiga a todos. Baja un poquito tu celular. Bueno, yo quisiera que nosotros somos un grupo más pequeño, en realidad somos muchos por YouTube, muchos son por... Mira que no tiene batería esto. Muchos lo siguen por YouTube, presentan sus tareas por YouTube, pero somos más o menos 25, 20 alumnos, entre 20 y 25, vamos a ver si hay 5 que se van a presentar en el examen y le digo si somos 25 o 20. Bueno, les quería decir que esta es la última clase y voy a hacer algunas preguntas con respecto a preguntas, a ver si ustedes se van recordando, ¿sí? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia, ¿cuántos libros tiene? 66, pastora. 6, muy bien. ¿El Antiguo Testamento cuántos tiene? 39. 39, muy bien. De los de 39 son Antiguo Testamento. ¿Cuántos serían entonces Nuevo Testamento? 27. 27. 17, muy bien. Nosotros dijimos que antiguamente, originalmente, el Antiguo Testamento, ¿en qué dos idiomas se estaba escrito? ¿En qué dos idiomas el Antiguo Testamento? Hebreo y Arameo. bien, hebreo y arameo. Arameo son dos o tres capítulos nada más, que fueron escritos en la época que estaban en en Babilonia, ¿sí? Después todo lo demás es en hebreo. ¿El Nuevo Testamento en qué idioma fue escrito originalmente? ¿Cómo se llamaba? En griego. En arameo, ¿En griego qué? koiné. Koiné, sí, con acento en la E. Muy bien. Ajá. Griego koiné. ¿Qué característica tenía el griego koiné? ¿Por qué se le dice griego koiné? ¿Qué tipo de lenguaje era? Porque era popular. Era muy bien, muy popular, lo usaba la del pueblo. Sí, Es el sí, lenguaje sí. del pueblo, ¿sí? Yo doy este ejemplo, no es lo mismo que nosotros hablemos en el español puro, que nosotros tenemos un lenguaje castellano, ¿sí? Hablamos en español, pero no en el español alto, la nobleza, sino más de pueblo. Asimismo, también estaba escrito el Nuevo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento se divide en cuántas partes se divide el Antiguo Testamento. ¿Cuántas partes? En 5. Pentateuco, Histórico. libros Poético. poéticos y sapiensales. ¿Cómo es? Profetas mayores. Proféticos. Muy bien. Y proféticos, son cuatro grupos, ¿sí? Son 4 grupos. Dentro de Profetas esos 4 menores. grupos, los proféticos se dividen, Lidia, En dos. ¿cuáles son esos 2 grupos, Lidia? Profetas mayores y profetas menores. Muy bien, así mismo, muy bien. Y luego estuvimos viendo el Nuevo Testamento, que se dividía en los que hablan sobre la vida de Jesús. ¿Cómo se llamaba esa parte Evangelio. los evangelios? Hay otro grupo que está formado por un solo libro. ¿Cómo se llama esa parte? Hechos. Hechos, sí, pero el libro de Hechos es el libro de historia. Historia, ¿sí? sí. Historia.
Luego siguen Las cartas. Las cartas Paulinas. cartas paulinas, después están Cartas Generales. cartas generales y el último, Profético. profético, que es el libro de, De Juan. Juan. escrita por Juan, Apocalipsis. ¿Sí? Apocalipsis. Muy bien, hermanos. 5 divisiones, grupo Nuevo Testamento, 4 divisiones, el Antiguo Testamento. Lo que vamos a hacer hoy, a continuación, yo voy a abrir ahora, voy a compartir. Muy bien, muy bien. Vamos a ver a continuación ahí está. La clase número 5, ¿sí? De introducción bíblica, lo que vamos a ver a continuación nosotros, hoy específicamente, es cómo se recopilaron los manuscritos que componen la Biblia, ¿sí? ¿Se acuerdan qué materiales dijimos que se escribieron los manuscritos? En, piedra, en papiros, muy bien. Sí, todo hecho de cuero o hecho de corteza de una planta, ¿sí? Del tallo de una planta que se llamaba, que era del río Nilo, y se utilizaba pegado, se armaba como una hoja y ahí se escribía, ¿sí? Y se escribían, así eran los primeros manuscritos. El tema es que ustedes tienen que saber que nosotros Biblias, ustedes no se tienen que comparar a estos tiempos, que nosotros la Biblia la tenemos un montón, no, en ese entonces había un ejemplar, por eso se cuidaba mucho, porque era un ejemplar. Vamos a ver cómo se juntaron, cómo se hizo la Biblia en un solo libro, ¿sí? ¿Cómo fue el proceso? El proceso fue largo y complejo, ¿sí? Duró muchos años. Tuvo que ver mucha cantidad de líderes religiosos cristianos que se encargaban de lo que es buscar todos los manuscritos. ¿Sí? Vamos a saber que el Antiguo Testamento, por ejemplo, los profetas de Israel escribieron los mensajes en rollos de pergaminos. ¿Sí? Y esos estaban juntos y más o menos el armar lo que era después el Antiguo Testamento, todo junto con todas las profecías, con la ley de Moisés, con los salmos, con los libros poéticos, tardaron más o menos 100 años. Canonización es cuando juntan, ¿sí? ¿Sí? Recopilan y hacen que esté toda la información en un solo, no en un libro, porque en ese entonces todavía no había libros, sino que esté junto, ¿sí? La recopilación. Eso fue más o menos 200 años antes de Cristo y duró 100 años recolectar todo eso, ¿sí? El Antiguo Testamento estoy hablando. El Antiguo Testamento, ¿sí? Canonización. Bueno, dice, los líderes judíos establecieron el canon del Antiguo Testamento que consistía en los 39 libros que conocemos hoy, ¿sí? Eran judíos los que hicieron ese trabajo largo y complejo de juntar los manuscritos. Bueno, seguimos. ¿Qué es la canonización? Recién
mencionamos esa palabra, canonización. Es el proceso en el cual los textos sagrados del cristianismo se seleccionan y son evaluados como autoritativos y divinamente inspirados por las autoridades religiosas de la época. ¿Qué quiere decir? Había también muchos libros, muchos textos que ellos encontraban y eran falsos, pero ellos tenían que seleccionar cuáles eran de Dios y cuáles no eran de Dios, cuáles eran falsos. Entonces, eso era, tenían que evaluarlo. Y no es que se juntaba el verdulero, no, era gente judía que tenía bien en claro cuál era el pensamiento de Dios. Entonces ellos tenían que seleccionar y fijarse bien si tenía autoridad lo que estaba escrito ahí y si eran inspirados por Dios. Entonces ellos evaluaban, ese proceso tiene una evaluación. Gente con conocimiento hicieron ese trabajo, ¿sí? Esa es la canonización. Hubo una canonización del Antiguo Testamento antes de Cristo, ¿sí? Que eran los que evaluaban si estaba inspirado por Dios y si tenía autoridad de parte de Dios ese texto, ¿sí? Te vuelvo a repetir, por eso también quedan afuera los libros deuterocanónicos, que son los libros que son 7 libros que los tiene la Iglesia Católica. ¿Se acuerdan que les dije que la Iglesia Católica tiene 7 libros más, pero que no se consideran que tienen, que son historias de la época, pero no para que sean tomadas como un libro bíblico, ¿sí? No tienen autoridad espiritual. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que en el canon se descartan libros también, ¿sí? Se separan libros, porque no se consideran que son libros con inspiración divina. No quiere decir que eran falsos los temas que estaban ahí, pero que no se consideran como tan importantes como para ser parte de la Biblia, ¿sí? Vamos a suponer que se haya escrito en la época, vamos a suponer, del 1800 acá en la Argentina, y que aparezcan datos como la declaración de la independencia del 9 de julio, y es un dato histórico, pero no hace más espiritual, ¿sí? Es un dato que fue real, fue histórico, pero no hace a la Biblia, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que considerar que eso es un trabajo muy fino que lo hace gente religiosa que tiene conocimiento, ¿sí? Bueno, el canon bíblico, o sea, cómo armar la Biblia, porque hasta ahora yo les dije en qué año fue el del Antiguo Testamento. El del Nuevo Testamento se hizo en el siglo IV después de Cristo, quiere decir en el año 300 años después, fueron juntando los libros del Nuevo Testamento, los textos, y en concilios. Los concilios son encuentros de líderes en donde se decidía y se analizaba cada texto, las cartas paulinas, las cartas generales, los evangelios, ¿sí? En 325 después de Cristo, 393 después de Cristo, 397 y 419 después de Cristo. Estas son reuniones que se juntaban para decidir la Biblia, ¿sí? El armado de la Biblia. Y miren que pasó como 100 años de diferencia, ¿sí? 100 años para decidir cuáles eran los textos que realmente
eran considerados importantes. Miren, ellos tuvieron en cuenta ciertos puntos y les voy a mostrar qué criterios se usan para determinar que un texto sea o no sea. Número 1, miren, origen apostólico. O sea, tiene que ser algo escrito por un apóstol, o sea, uno de los discípulos de Jesús, incluido Pablo, uno de los discípulos de Jesús o un allegado a ellos, ¿sí? Por ejemplo, Marcos no era un discípulo de Jesús, pero Marcos era un discípulo de Pedro. Entonces Pedro fue el que influyó en la vida de Marcos dándole los datos, ¿sí? Lucas no fue un discípulo de Jesús, pero él se movió y estuvo con los discípulos para armar el Evangelio de Lucas, ¿sí? Vuelvo a repetir, se considera importante para incluir un texto, número 1, porque tiene que tener un origen apostólico, o lo escribió un apóstol de Jesús, ¿sí? Uno de los 12, o alguien allegado a ellos. Número 2, la universalidad. El texto debía ser aceptado por toda la comunidad cristiana, o sea, todas las iglesias tenían que aceptar, sí, este texto es de Dios, ¿sí? Todas las iglesias tenían que aceptar que realmente era un texto de Dios. Número 3, la antigüedad. Ser contemporáneo a los eventos que describen. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el texto que se escriba haya sido de los tiempos de Jesús o los tiempos de los discípulos de Jesús, no que hable que de hace 500 años pasó esto, no, no, no. Fue alguien testigo, ¿sí? Alguien que estuvo, alguien que sabe, alguien que se enteró de la época, ¿sí? Tienen que ser del tiempo que se está escribiendo, del tiempo que se está escribiendo. No que hablen de algo que pasó hace 500 años, no, no. Sino que tenían bien en claro que eran personas de esos tiempos. 4, coherencia doctrinal. Los textos debían estar en armonía con la doctrina cristiana emergente, o sea, tenían que ser doctrinales, tenían que ver con Jesús, ¿sí? Con las enseñanzas de Jesús. Tenían que tener coherencia doctrinal, o sea, todo tenía que pegar, no puede aparecer algo que no pegue con toda la línea cristiana, tenía que pegar con lo que se viene enseñando, ¿sí? Si la Biblia nos enseña a amar al prójimo, no podía haber un texto que diga, si usted odia, mate a su enemigo. No, 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 todo el texto tenía que tener armonía con la doctrina cristiana, ¿sí? Se iban encontrando con cartas, y bueno, ellos verificaban que todo tuviera una armonía, coherencia doctrinal, no haya otra enseñanza, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. Número 1, que sea de origen apostólico. Ejemplos de apóstoles que escribieron la Biblia, a ver, nómbreme apóstoles que escribieron la Biblia. La Biblia, el Nuevo Testamento, vamos a ver. Juan, muy Pedro, bien. Pedro, Pablo, Pablo se considera un apóstol, sí. Lucas. Lucas no es un apóstol. Lucas no es un apóstol, pero Llegado. es un allegado a ellos, ¿sí? Él es un allegado a ellos. San Judas, ¿no? Judas también fue un discípulo de Jesús. No es el Iscariote, ¿verdad? Es No, el no, hermano, el sí, hermano de Jesús. el hermano. ¿Quién más?
Otro discípulo. Felipe. Felipe no escribió ningún libro. ¿Quién más? Santiago, no sé si era apóstol. Santiago es apóstol de Jesús. Muy bien. Mateo. Mateo es apóstol de Jesús. Marcos. Marcos no es apóstol de Jesús, pero era allegado de Pedro, ¿sí? Él es un discípulo de Pedro. Pedro, ya lo dijeron. Bueno, muy bien. La universalidad, que tenía que ser aceptado por toda la comunidad cristiana. Antigüedad, ¿sí? Y coherencia doctrinal. Esas 4 cosas, ¿sí? Cuando se tuvieron que reunir para ver, che, esto es de Dios, no es de Dios, todo eso se consideró, ¿sí? Y también hay cosas que no fueron aceptadas, ¿sí? Hubo textos que no fueron aceptados, que no se verificaban que no cumplían con estos requisitos o criterios para ser aceptados. Bueno. ¿Existen los textos escritos originales? ¿Sí? No existen los originales. ¿Sí? Recuerden que fueron escritos con materiales como papiro y pergamino y se deterioran esos materiales, ¿sí? Se arruinan. Entonces, esos pasan los años y se va borrando, se van destruyendo. No deja de ser un material muy endeble. Y aparte también al usarse para leer y predicar también se desgastaban. Y también fueron destruidos por los que perseguían y hacían persecución, ¿sí? Hay gente que quemaba, acuérdense que era muy perseguida la iglesia y quemaban los textos, ¿sí? Quemaban los textos originales, ¿m? Fueron quemados muchos textos, los originales, estoy hablando de los originales. Pero así también como estaban los originales, también estaban los que no eran originales, ¿sí? Los que eran ya la copia. Ahora les voy a explicar quiénes se encargaban de eso. Vamos a hablar de los escribas. Los escribas, ¿sí? Eran expertos de la ley y la escritura. Los escribas eran personas muy conocedoras de la ley, ¿sí? ¿Y saben cuál era su función? Ellos eran copistas, copistas. Ellos tenían el original y ellos lo tenían que escribir todo y no equivocarse en nada, tenían que revisar. Y si se equivocaban en una cosa, no es que se permitían, bueno, hacemos una fe de rata abajo, nos equivocamos en esto. No, tenían que tirar el material, ¿sí? Porque nosotros hoy tenemos fotocopiadora, hermanos, pero en ese entonces, ¿cómo se hacía para tener los mismos textos? O sea, para que todos los templos judíos tuvieran la Biblia, tuvieran el Antiguo Testamento. ¿Cómo hacían? Y tenían copias, ¿sí? Las copias que eran hechas por los escribas. Los escribas copiaban exactamente, ¿sí? Y no se podían equivocar una. Si se revisaban entre ellos y había un error, se rompía porque era la palabra de Dios. No podía haber error alguno, un error no se permitía. Tenían que destruir el texto. Ellos eran copistas, ¿sí? Los escribas, en la Biblia aparecen muchas veces los escribas. Los escribas eran los que se encargaban de copiar exactamente los textos, ser editores, revisaban y corregían los textos para que sean precisos y coherentes. Eran intérpretes también, explicaban y comentaban los textos para ayudar a entender su significado. Y también en la iglesia, en los templos judíos, eran maestros de la palabra, ¿sí? Los escribas.
pero ellos trabajaban, o sea, su trabajo era un trabajo religioso. ¿Vieron cuando atrás de Jesús siempre decía que estaban los fariseos y los escribas? Porque ellos eran tan meticulosos de la palabra que ellos estaban atrás de Jesús para ver si realmente Jesús se equivocaba en algo, ¿sí? Si se equivocaba en algo, le buscaban la equivocación, estaban ahí mirando a ver en qué se equivocaba Jesús, ¿sí? Eran expertos de la ley. ¿Mm? Eran los fotocopiadores, pero no había fotocopia, lo tenían que hacer todo a mano. Les vuelvo a repetir, y ellos escribían y después se autocorregían, y si uno veía que había un error, ya tenían que eliminar todo el material que habían hecho, ¿sí? Todo a mano, todo a mano. Eh, Eran los que traducían. Muy bien. En la época, ellos estuvieron hasta la época estamos hablando que los escribas eran escribas judíos, ¿sí? O sea, estoy hablando del Antiguo Testamento. En el templo, en los templos judíos había un sector como si fuera una biblioteca en donde se guardaban los textos sagrados, ¿sí? Y estaban trabajando los escribas. Los escribas eran esas personas que hasta tenían una vestimenta muy especial, parecían así, con sus cofias altas, ¿sí? Eran conocedores exclusivos de la ley, trabajaban ahí, en el templo. Pero ya cuando fue el Antiguo Testamento no fueron los escribas los que verificaron eso, ya ahí ya tenía que ver con la iglesia cristiana, ¿sí? En la iglesia cristiana lo que menos había era, creo que el único fariseo era Pablo, después lo demás, eh, y tampoco Pablo estuvo en los concilios, porque imagínense que 300 años después ya no estaba Pablo, ya eran otros grupos de cristianos, ¿sí? Vamos a ver curiosidades bíblicas. ¿Alguien me lee cuál es el versículo más corto de la Biblia? Juan 11:35. ¿Cuál es el versículo más corto? Jesús lloró. Muy bien, sí, Jesús lloró. El versículo más largo, Gonzalo, Esther 8:9. Para que lo busco. Bueno, yo quería que lo diga. O búsquenlo, hermanos. Ah. Esther 8:9. El salmo más largo, el 119, pues. Sí, pero no lo voy a hacer leer, no te preocupes. No lo vamos a leer, pero es el más largo, sí. Así mismo. El versículo más largo, ¿qué pasa con el versículo más largo? ¿Tan largo? Dice, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de ese mes. Y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía. Muy bien. 27 provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Muy bien. Ese es el libro más largo de la Biblia, Esther 8:9. El capítulo más largo es el Salmo 119, que los invito a buscar. Quiero que ustedes me digan, ¿cuántos versículos tiene el capítulo más largo, el Salmo 119? ¿Cuántos versículos tiene? Fíjense. 176, pastora. 176 versículos. Y el capítulo más corto de la Biblia es el Salmo 117. Ese sí lo vamos a leer. El que lo encuentre,
Lea todo el capítulo 117, todo el capítulo 117. ¿Lo leo? Por favor. Salmo 117. Sí. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblo todo, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Muy bien, excelente. Muy bien. Este es el capítulo más corto de la Biblia, ¿sí? Y el libro más grande, el más largo, el más grande, es el Salmo, el Salmo, ¿sí? Porque tiene 150 capítulos, ¿sí? Es el más grande. Son curiosidades bíblicas que también es bueno saber, ¿sí? Bueno, hermanos, lo que vamos a hacer a continuación, ahora, es practicar un poco, pero entre todos lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer entre todos. Pero ¿en dónde está? Acá. Vamos a practicar entre todos este cuadro que yo les estoy dando a continuación y lo vamos a hacer. Dice libro, testamento, grupo y escritor, ¿sí? Vamos a ver, no sé quién me dibujó esta cosita que está acá. A ver ¿cómo la puedo sacar? A esta raya. Que alguien me la- Sé que sin querer, si querer, pasa, pero no la puedo sacar. Si no deje de compartir, comparte. Bueno, esperen que lo voy a sacar. A ver si desapareció la línea esa. Vamos a hacer lo siguiente, miren. Este es como para trabajar juntos, ¿sí? Voy a ver Lidia, vamos a arrancar con Lidia. Decime, ¿qué libro debe ser? Que está en el grupo de Evangelios y fue escrito por Lucas. ¿Cuál es el libro que está en el Evangelio y que fue escrito por Lucas? Está en el Evangelio de Lucas. Son cuatro Hecho, evangelios. Son cuatro hecho. evangelios. No, escúchame, mira. Son cuatro evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Cuál lo escribió Lucas? Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Lucas. Muy bien, Lucas, exactamente. ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? eh, el Nuevo Testamento. Muy bien, excelente. Bueno, ahora vamos con Viviana. Decime cuál es el libro, Viviana, ¿sí? Que está en el Nuevo Testamento, es de historia, y vos me vas a decir quién es su escritor y cuál es el libro. Hecho. Está Hechos, lo muy escribió bien, Lucas. y lo escribió Lucas. Muy bien, Lucas. Muy bien. Vamos, Maxi, que estás ahí al lado. Génesis, Maxi, ¿en qué testamento está? En el Nuevo Testamento, Mira, en el Antiguo Testamento. Antiguo Antiguo. Testamento. ¿Y a qué grupo pertenece Génesis? Pentateuco. Pentateuco. Lidia, vos no podés contestar todo, mamita. Todo vos, todo vos. Dale al otro chico, hermano. Dale eso. Pentateuco. Muy bien. Y sí, ya te digo la otra chica, la hermana. Pentateuco, bien. ¿Y escritor? ¿Quién fue el escritor? Moisés. Estamos bien, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos con Rosalía. Éxodo. ¿A qué testamento pertenece Éxodo, Rosalía?
Al Antiguo Testamento, pastora. Muy bien, antiguo. Decime a qué grupo pertenece Éxodo. Al Pentateuco. Muy bien. ¿Y quién fue el escritor? Moisés. Muy bien, perfecto. Ahora, decime, a ver, la hermana, no, Gonzalo Pérez. ¿Estás ahí? Sí, sí. Bueno, decime cuál es el libro que está en el Nuevo Testamento y pertenece al grupo Profecía. Apocalipsis. ¿Y quién lo escribió? Juan. Muy bien, perfecto. Juan, muy bien. Vamos por Conce, a ver si estás ahí. Zacarías, ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Conce, Antiguo. muy bien. Antiguo. Profecía, ¿qué es? ¿Es histórico? ¿Qué es? ¿Cuál era Zacarías? Sí. Profecía. Muy bien. ¿Y quién lo habrá escrito? Ay, me mataste. Zacarías. Si son las profecías de Zacarías. Sí. Bueno, Zacarías. Zacarías. Muy bien. Bueno, ¿está mi compañero Francisco al lado tuyo o no? No, no está, pastora. Bueno, escucha, Priscila, yo la tengo acá al lado, Priscila, vamos a hacerla pensar, Priscila. A ver, Priscila, vamos, Esdras, Es Antiguo Testamento, Antiguo Testamento, profecía, no es profecía, ¿no? ¿Esdras? Ay, no, mira. Esdras. Esdras. Es No sé. Me mato. libros históricos, No sabía. libros históricos y es escrito por, Esdras. muy bien. Esdras, ¿saben qué? Fue un escriba, lo que yo les dije recién, Esdras fue un escriba. Bueno, vamos con, a ver a quién tenemos ahí. Lidia, vamos por Lidia otra vez. ¿Quién escribió Mateo? Pensá, ¿qué libro escribió Mateo? Dale, Lidia, ¿sabes todo? No vas a ver esa. Dale. Tenés que apagar tu micrófono igual, ¿eh? Vamos. Decí lo primero que se te ocurre. ¿Qué escribió Mateo? Mateo. Muy bien, escribió Mateo, muy bien, muy bien. Escribió Mateo. ¿En qué testamento está Mateo? En el Nuevo Testamento, Muy bien. ¿Y qué tipo de grupo pertenece? ¿A qué grupo pertenece Mateo? ¿cómo es? Al primero, ay, ¿cómo se llama? Los que hablan de la historia de Jesús. ¿Cómo se llama ese Sí, grupo? el Los, Evangelio, los Evangelios, muy los bien, Evangelio. Evangelios. Perfecto. Romaim, Colosenses, ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? Colosense antiguo. Nuevo Testamento. ¿Fue escrito por quién Colosenses? Pertenece a una carta. ¿Quién Por escribió? Juan. Incorrecto. ¿Es una carta de qué tipo? Carta Pablo. Cartas Paulinas. Paulina, muy bien. Carta Paulina, o sea que ¿quién es el autor? Pablo. Muy bien. Muy bien. A ver, Viviana, Timoteo, ¿en qué libro está? ¿En qué testamento, perdón? En el Nuevo Testamento. Muy bien.
Decime qué tipo de grupo pertenece, a qué grupo pertenece. Es cartas personales, cartas Paulina. Cartas Paulinas. Dentro de Cartas Paulinas, ¿quién es el escritor entonces? Pablo. Pablo. Porque Pablo, las cartas Paulinas son o para iglesia o personales, las dos. ¿Sí? O para iglesia como Colosenses o personales como la de Timoteo. ¿Sí? Pedro, vamos con Maxi. Pedro, ¿nuevo o antiguo, Maxi? Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Generales. Bien. ¿Y a qué grupo pertenece Pedro? Cartas generales. Muy bien, generales. Generales. ¿Y escrita por quién? Pedro. Muy bien, así mismo. Perfecto. Muy bien, hermanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Este tipo, así como yo lo acabo de hacer, yo cuando la semana viene que hagamos la prueba, va a ser parecido a esto, ¿sí? Así les voy a tomar, les voy a preguntar a qué Nuevo Testamento, quién lo escribió. Obvio que en así, tienen que saberlo de esta manera, ¿sí? Todos los profetas tienen el nombre de sí mismos, o sea, si yo le digo Jonás, lo escribió Jonás. Si le digo Miqueas, es Miqueas. Si le digo Jeremías, es Jeremías. O sea, no hay otro actor. ¿Sí? Bueno, le quería mostrar también a continuación la tarea esperen que voy a cerrar, y le voy a mostrar una tarea para hacer, ¿sí? Que lo vamos a hacer. Tenemos tiempo y lo vamos a hacer porque así también van a practicar. Vamos a hacer ahora entre todos, pero ustedes después lo van a hacer como tarea y lo que les quería decir es que lo van a hacer para entregar como última tarea. ¿Sí? A ver, tarea. Cris, Tarea, sí, yo me tengo sí. que ir. Tengo el estudio ahora. Sí, ya me habías dicho. Bueno, que te vaya bien en tu examen. ¿Sí? Chao, chao. Andale. Que Dios te bendiga, hermanito. Te Gracias. queremos. Mirá que la Igualmente. próxima es la prueba, ¿eh? Listo, buenísimo. Ahí, bueno, sin ayuda. Tenés que estudiar. Dale. Chao, pa. Que Dios te bendiga. Eh, tarea 5. Tarea final tiene que decir. No me diga que no la tengo. ¿Dónde la metí? Tarea. Tarea, acá. Tarea número 5. Bueno, esto les va a ayudar para que estudien. Tarea 5. Bueno, acá está. Muy bien. Ya la tengo y se la voy a mostrar. Igual es una tarea que lo van a tener que hacer ustedes, pero yo quiero practicarlo con ustedes en clases, ¿sí? Ustedes ahora no lo copien, después lo van a... Alex, ¿cómo puedo hacer para que se vea este? No sé por qué se... No, pero está, mira, está ahí de costado. Esperen que mi secretario me va a ayudar a abrir porque se me achicó la imagen.
Tarea final. Ahí está. Me faltaba Cristina. Ah, Cristina, no te di ni una pregunta para hacer. Ahora te voy a hacer preguntas. Perdón. Que a veces ella tiene una escuelita en su casa, entonces hay que tratar de que lo menos que abra el micrófono. Bueno, acá estamos. Tarea final. Ahí lo compartimos. Muy bien. Eso se lo voy a preguntar a uno ahora, ¿eh? De a uno. Abrí ahí, abrí. Mm, y ahí estamos. Listo. Gracias. Bueno, esta es, no lo escriban, ¿eh? Después lo van a escribir. Vamos a hacer primera pregunta. Y la primera pregunta se la voy a hacer a Cristina Ledesma. Cristina, ¿el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, verdadero o falso? Si es falso, me tenés que decir por qué. Verdadero, pastor. Correcto, muy bien. Rosalía, ¿son 20 los escritores de la Biblia que no se conocieron entre sí? ¿Son 20 que no se conocieron entre sí, verdadero o falso? Falso. ¿Cuántos son los escritores? ¿Cuántos son los escritores de la No Biblia? recuerdo en este momento. 40. Bueno, 40, muy bien, muy bien. 40 son los escritores. Sí, acuérdense bien ese dato. Sí, 40. Seguimos. Conce, ¿todos los escritores de la Biblia son judíos? ¿Todos, verdadero o falso? Falso. ¿Por qué? Falso. ¿Por qué? Porque nunca era griego. Muy bien, porque él es el único escritor no judío, ¿sí? Muy bien, entonces ya no es que son todos judíos. Bueno, Viviana, en una extensión de 1600 años se escribió la Biblia, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien. Maxi, la Biblia se divide en 2 testamentos, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Bien. No, Maxi. A ver, Priscila, que la tengo acá al lado. La Biblia tiene 73 libros en total, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Cuántos tiene? 66. Muy bien. Seguimos. Lidia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdadero o falso? Lidia, el Antiguo Testamento tiene 39 libros, ¿verdadero o falso? Lidia, tenés que prender tenés que prender el... Sí, ahí está. tenés que apagar. Verdadero. Muy bien, correcto. Ahora, Cristina Ledesma, el Nuevo Testamento tiene 29 libros, ¿verdadero o falso? Cristina Ledesma. El Nuevo Testamento. El nuevo tiene, sí, verdadero. Falso, 27. Falso. Y si no es verdadero, es falso. 27 libros, acordate, 27 libros, ¿sí? Viviana, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 500 años de silencio, ¿verdadero o falso? Falso. Hubo 400 años. Muy bien, espectacular. El Antiguo Testamento, Maxi, el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo, ¿verdadero o falso?
Ay, verdadero, Muy bien, muy bien. Priscila, el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego koiné, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Conce, el Antiguo Testamento se divide en 5 partes, ¿verdadero o falso? Yo dije que 5, pero me dijeron que era 4, porque yo lo dividí los profetas mayores y menores. Muy bien, es falso. Es 4, muy bien. Internamente, dentro de los proféticos, se dividen en 2. El Pentateuco, Lidia, ¿fue escrito por Moisés, verdadero o falso? Los libros del Pentateuco fueron escritos. Verdadero. Correcto, muy bien, excelente. Vamos por Cristina. Los evangelios son 5, ¿verdadero o falso? Ah, perdón. Anterior, la pregunta anterior. Pentateuco, evangelio, histórico, profético, pertenecen al Nuevo Testamento, ¿verdadero o falso? El Antiguo Testamento. Eso es lo que vos me tenés que decir. Pentateuco, evangelio, histórico, profético, pertenecen al Nuevo Testamento, ¿verdadero o falso? Esa El división Antiguo Testamento. al Antiguo Testamento, muy bien, entonces es falsa, ¿sí? Porque el Pentateuco, porque el Pentateuco no pertenece al Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, ahora vamos con Viviana. Los evangelios son 5, ¿verdadero o falso? falso. ¿Cuántos son? 4. Muy bien. Maxi, Hechos es profético, ¿verdadero o falso? Falso. falso, ¿Qué es? histórico, Bien, muy bien. Vamos con Lidia. Corintios es una carta paulina, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto, muy bien. Priscila, Apocalipsis es una carta escrita por Lucas, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Por quién fue Por escrita? Juan. Muy bien, muy bien, muy bien. Conce, Mateo es una carta general, ¿verdadero o falso? Mateo es una carta general, ¿verdadero o falso? Decilo, tenés que decirlo con micrófono. Perdón, falso. Correcto, muy bien, muy bien. ¿Qué es Mateo? ¿Qué es Mateo? Si no es carta general, ¿qué es? Es el Evangelio. Muy bien, muy bien. Viviana, las cartas paulinas son 11 libros en total, ¿verdadero o falso? No sé, ese no se va. No conté más. Bien, te agarré en una, gloria a Dios. Bueno, ya te lance, ¿verdadero o falso? Yo después te digo. Verdadero, pues son varios. Se dice que son o 13 o 14, depende de Hebreo, ¿sí? Nosotros lo consideramos como que son 14, ¿sí? Bueno, Maximiliano, el canon es un proceso de selección de libros sagrados, ¿verdadero o falso? verdadero, Correcto, muy bien. Le voy a decir a Priscila, que tengo acá al lado, el canon bíblico duró más de 100 años, ¿verdadero o falso? Verdadero. Correcto, muy bien. Lidia, Jesús leía el Antiguo Testamento, ¿verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, muy bien. Cristina Ledesma, los profetas mayores son las profecías que son más importantes, ¿verdadero o falso?
verdadero. Incorrecto. Las profetas mayores es porque tienen más capítulos, no es porque son más importantes, sino que tienen más capítulos. Por eso, solamente por eso se le dicen mayores. Todas son importantes, las mayores y las menores. Nada más que las mayores tienen más capítulos. ¿Sí? Ese es falso, ese tema. Sí, miren, hermanos, esta es re papa, eso lo tienen que hacer, hermanos. Si lo hacen, están practicando para la prueba. Están practicando para la prueba. Si tienen familiares, por ejemplo, Conce está con Francisco. Tiene que practicar así, Mateo. ¿A qué libro pertenece? ¿A qué grupo pertenece? ¿Antiguo Testamento o Nuevo Testamento? ¿Qué grupo? ¿Sí? ¿Quién lo escribió? Háganse, evalúense entre ustedes, ¿sí? Para saber, lo más importante es que ustedes sepan separarlos por los grupos, que sepan a qué grupo, que no digan Jeremías pertenece al grupo de evangelios, no, que tengan bien en claro que es profeta, ¿sí? Profeta mayor. Y esa es una manera de practicar. Y después todas estas preguntas generalmente las estuve haciendo, así que son fáciles, no son nada complicados. Bueno, hermanos, hoy supuestamente es la última clase, así que le damos gracias al Señor por poder terminar con introducción bíblica. Es introducción bíblica, es para tener conocimiento básico de lo que es la Biblia en sí, lo que nosotros manejamos, poder conocer la historia de cómo se armó, cuántas personas tuvieron que ver, quién los llamó, quién fue el verdadero autor, ¿sí? Y también les quería comentar que el jueves 10 de octubre, así como empieza ética cristiana los días lunes, ética cristiana tiene que ver con el comportamiento cristiano que uno tiene que tener como obrero, como hijo de Dios, la ética que tiene que llevar, ¿sí? El comportamiento, la conducta moral que tiene que llevar, eso lo va a dar el pastor de Santiago del Estero, Héctor Roldán. Y los días jueves voy a estar dando evangelismo, que es una materia práctica que tiene que ver con evangelización, evangelismo, todas las formas y todas las maneras que podemos tener para llevar adelante esa función que tiene la iglesia, que es evangelizar, ¿sí? Las distintas formas que podemos evangelizar, no solamente a los niños, a los jóvenes, en la calle, en un hospital, a través de medios de comunicación, de las redes. Entonces, va a estar muy buena esa materia, son 5 clases, la sexta es una evaluación, pero yo los aliento a que puedan hacer esa materia, si pueden, evangelismo, si nunca lo hicieron, que puedan hacerlo también, ¿sí? Si nunca lo hicieron, porque en realidad ya les dimos, hace 2 años atrás, dimos esta materia, entonces sería bueno que lo puedan hacer, yo los aliento, eso empieza el 10 de octubre. Y después ya este año ya no se da ninguna materia más del instituto hasta el año próximo, ¿sí? También les quería recordar para que ustedes se puedan estar inscribiendo. Nosotros, la materia ética no empieza este lunes, sino empieza el otro lunes, ¿sí? Dentro de 10 días. Y la materia esta dentro de 15 días, porque la semana que viene nosotros tenemos evaluación, ¿sí? La evaluación de esta materia es en forma escrita, en vivo, ¿sí? Les voy a pedir a todos que estén presentes, los que lo hacen por YouTube, todos que puedan estar presentes en esta materia, ¿sí? Así que, bueno, quisiera saber, que me digan, somos poquitos acá en vivo, en directo. Lo que voy a hacer es cerrar la clase, ¿sí? Y bueno, les voy a alentar a todos los que hacen por YouTube que se preparen como esta tarea. Si lo hacen, mándenmela y están repasando para la prueba, ¿sí? No les voy a tomar otro estilo de pregunta. Si hacen estas 24 de tarea,
acá están las preguntas de la evaluación. Yo de acá voy a sacar las preguntas y aparte le voy a dar un cuadro que van a tener que rellenar, ¿sí? Así como les hice hoy en clases. Bueno, que Dios les bendiga y no se vayan ustedes los que están en vivo conmigo, sino los de YouTube. Los despido en el nombre de Jesús.